estamos adorando al Señor, preparándonos para lo que estaremos haciendo por toda la eternidad, allá en su presencia, que será adorar al Señor, nada más. Qué bendición, ¿no? ¿Cuántos quieren estar allá? Bueno, como hace un momento cantábamos, queremos escuchar esas palabras del Señor que nos diga a ti y a mí: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y vamos a estar allá adorando al Señor. Pero para eso, o antes de que eso suceda, aquí y ahora en este mundo, tenemos que caminar sabiamente. ¿Cómo tenemos que caminar? Sabiamente. De eso vamos a hablar precisamente en este mensaje. Les pido que inclinen su rostro y juntos vamos a hacer una oración para que Dios en su gracia y en su misericordia hable a nuestro corazón. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia es nueva, tu fidelidad interminable, infinita, tu amor incomprensible, porque de tal manera tú nos amaste, Señor, que viniste a este mundo a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir en la que vivíamos y nos diste una nueva vida y sigues perfeccionando tu obra en nosotros, nos sigues santificando día con día. Y el deseo del corazón de nuestro Padre es que un día estemos con Él por toda la eternidad. Mientras esto sucede, Señor, anhelamos ser ministrados con tu palabra, con el consejo de tu palabra, como el padre que aconseja a sus hijos, que los instruye, que los amonesta. Asimismo, nosotros en esta tarde anhelamos que nos instruyas, que nos amonestes, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual será predicada, Señor. Que esta tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser interior. Y como es la palabra una espada de dos filos, yo te pido que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser interior tu palabra. Y no solamente que penetre, Señor, sino que esta palabra podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Por lo tanto, te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y para que podamos ser bendecidos con tu palabra, como siempre tú nos bendices, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Caminando sabiamente, ese es el título del mensaje. Y por supuesto, caminar sabiamente implica caminar de acuerdo a las pisadas de Jesús, o de acuerdo al carácter de Jesús, o de acuerdo al ejemplo de Jesús. Ya hemos dicho anteriormente que nuestro máximo ejemplo de sabiduría lo encontramos en Jesús, ¿sí? Y ahí en Proverbios capítulo 2 seguimos hablando de este tema. Dios ha seguido insistiendo y, como decía anteriormente, en los temas que tienen que ver con la palabra de Dios, Dios no nos da todo el cuadro completo, nos va dosificando poco a poco el alimento para poderlo digerir. Y eso ha sucedido con este tema, hablando de la sabiduría. Y hoy vamos a ver qué Dios nos quiere continuar hablando. Dijimos que después de Jesús, el hombre más sabio que ha existido en este planeta se llama, ¿cómo? Salomón. Salomón empezó bien, pero terminó mal, ¿sí? Todos conocemos la historia de Salomón, pero Dios cumplió su propósito en él por todo el periodo de vida que él sirvió al Señor. Siendo un jovencito de 20 años aproximadamente, él inició con la gran responsabilidad de gobernar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Él entendió a esa corta edad que para gobernar al pueblo de Dios se requería de sabiduría. Como nosotros, como padres, necesitamos de la sabiduría de Dios para guiar, para gobernar nuestra casa. No podemos hacerlo a nuestra manera.
hablando de los cristianos. Los que no son cristianos, esos juegan con el matrimonio, juegan con los hijos, abandonan a los hijos, traicionan a la esposa, traicionan a los hijos, tantas cosas que se están viendo en este mundo. Por eso Dios quiere instruirnos siempre con su palabra para que llegado el momento de partir de este mundo, podamos estar allá con Él. Ese es el deseo del corazón del Padre, de que seamos obedientes, de que actuemos con sabiduría, no con necedad en la vida, ¿sí? Entonces Salomón escribe en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6, dice: porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Ya hemos dicho y lo vamos a seguir confirmando a través de la palabra. No es lo mismo la sabiduría de este mundo que la sabiduría de Dios. Entonces, tú quieres caminar sabiamente, bueno, recibe de la sabiduría de Dios. Él la da. Sigue diciendo el texto, Proverbios 2:6, segunda parte, dice: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De la boca de Dios. ¿Cuántas personas conocemos a nuestro alrededor que se sienten muy orgullosas por ser aparentemente muy inteligentes? Y qué bueno, pero lo que no saben es que esa inteligencia nos la da Dios. Él nos da la inteligencia, ¿sí? Por eso hay que reconocerlo a Él como el proveedor de todas las necesidades del ser humano y de los, no se diga, de sus hijos. Versículo 7. Vuelve a repetir, insistir en el punto. Él provee de sana sabiduría. Cuando leemos ahí de sana sabiduría, implica que debe de haber alguna sabiduría que no es muy sana, muy saludable. De esa no nos agarremos, de esa no echemos mano. Echemos mano de la sabiduría, la sana sabiduría que Él provee. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Palabra clave, caminar, porque de eso se trata el tema. Versículo 8. Él es el que guarda las veredas o el camino, las veredas del juicio, por supuesto del buen juicio. Todos nosotros tenemos que hacer decisiones, pero hay que hacerlas con buen juicio, ¿sí? Viendo los pros y los contras, la verdad y la mentira. Entonces, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Los santos, todos los santos, tú y yo somos los santos de Dios, ¿sí? Voltea con tu hermano y dile: hola, santo de Dios, santo y santa de Dios. Bueno, tenemos que entender, o para entender el mensaje, es importante recalcar que este término caminar es el término hebreo halak, con H al principio y K de kilo al final. Halak, así como se escucha. Pero este término caminar, halak, tiene varios significados. Número 1, ir en pos de, por supuesto, de la sabiduría de Dios. Hay que ir en pos de la sabiduría de Dios, no en pos de la sabiduría de este mundo. También significa un andar por la vida. El vocablo se usa también, caminar se usa en relación a la actitud, y es ahí donde quiero centrar el punto. Caminando sabiamente o teniendo actitudes sabias. También el vocablo halak significa o habla de la conducta, del proceder, del comportamiento, en este caso de nosotros los hijos de Dios, y de la manera en que caminamos por esta vida. ¿Cómo caminamos por esta vida? Hay dos formas de caminar por esta vida, o de conducirnos, o de proceder en la vida. Una, de manera sabia e inteligente, por supuesto no perfecta, pero sí sabia, porque no hay nadie perfecto. Esa es una manera en la que los hijos de Dios caminamos con sabiduría, con inteligencia,
¿sí? Y la segunda manera que alguien puede caminar por esta vida o transitar por esta vida es de una manera necia, tonta o negligente. Cada quien decide, cada uno de nosotros decidimos. Por cierto, como siempre recomiendo, si usted no escuchó el mensaje del pastor Chuy Olivares, se lo recomiendo porque yo me impresiono. Tenemos varias semanas como que se complementa una predicación con otra, ¿verdad? Porque él habló precisamente de las consecuencias de la toma de decisiones. Antes de venirme, yo escucho el mensaje y me alimento y me bendice, pero me bendice mucho como aunque él está allá y yo no sé de lo que va a predicar ni él de lo que yo voy a predicar, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, unir las ideas espirituales, por supuesto. Entonces, si tú eres un hombre, una mujer que caminas en la sabiduría de Dios, pues vas a hacer buenas decisiones y nos va a ir bien. Pero lo contrario es cuando caminamos siendo negligentes, siendo necios en nuestra sabiduría humana, y en ese sentido tomamos decisiones, nos va mal, tomamos malas decisiones. Dios bendice al que camina sabiamente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y aunque no esté de acuerdo, de todas maneras Dios bendice, porque así es Dios. Dios es un Dios que bendice a su pueblo. Usted lo puede ver, esa es la conducta de Dios desde el inicio de la historia de la humanidad. Y aún en medio de la rebelión del pueblo de Israel, cuando los saca de Egipto en el desierto, Dios los bendijo. Aún a pesar de sus rebeliones, aún a pesar de sus traiciones, Dios bendijo a su pueblo, igual que a nosotros. Aún a pesar de nuestras desobediencias, de nuestras infidelidades, pues Dios nos sigue bendiciendo, porque esa es la conducta de Dios. Isaías capítulo 33, versículo 15, confirmando esta verdad que yo acabo de mencionar. Dios bendice al que camina sabiamente. Dice Dios, hablando a través del profeta Isaías, capítulo 33, versículo 15. Dice: el que camina en justicia. Acuérdense, caminar habla del proceder, habla de la actitud, habla del comportamiento. Entonces, el que se comporta con justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Mucho cuidado, ¿sí? Porque a cualquiera se le puede presentar, entre comillas lo voy a decir, una oportunidad para robar o para recibir un cohecho. Oye, hazme un favor, mira, y ese favor te lo voy a pagar, traiciona a fulano de tal o habla de aquel. Tantas cosas que se dan en el mundo. Pero la bendición va a venir para los que se sacuden las manos y no recibir cohecho. Dice: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y no nomás propuestas sanguinarias, para no oír chismes. Y vaya que de chismes está lleno este mundo a través de las redes sociales, ¿sí o no? ¿Cuánto chisme? Hay que tapar el oído a tanto chisme que se está oyendo, a tanta basura que se está oyendo, que no es saludable. Hay que tapar el oído para no oír propuestas sanguinarias. Dice aquí: el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. ¿Sabe que una de las industrias que está produciendo mucho dinero, miles y millones de dineros, es la industria de la pornografía? Si no lo sabía, hoy ya lo sabe, y tenga mucho cuidado, porque la pornografía está destruyendo familias, personas, ministerios, familias enteras. ¿No se da usted una idea de la adicción o lo tremendo que hay cuando alguien es enganchado en esta adicción? Se puede usted dar cuenta, cuando alguien ya está enganchado con esta adicción de la pornografía, usted se puede dar cuenta de la gran maldad y perversidad que hay en el corazón humano. Porque hacen cosas, esa gente,
que está adicta a la pornografía, hacen cosas tan malas y tan perversas que da asco, da asco. ¿Sí? Por eso es que hay tanto depredador sexual de niños. Cuide a sus hijos, hermano. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿verdad? Versículo 16. El que no sacude las manos, el que no oye propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, dice el versículo 16, habitará en las alturas. Y aquí se puede traducir también, otra versión lo traduce, será sabio. Porque obviamente ese tipo de conductas, el que no admite cohecho, el que no presta su oído para los chismes, para murmuración, etcétera, y cierra sus ojos, obviamente es una persona sabia, ¿sí o no? E inteligente además. Dice, habitará y será sabio, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Habla del hogar, de la familia. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Wow, qué mensaje, ¿eh? Qué mensaje. Digo, ya con estos solos versículos, pudiéramos irnos y decir, ya nada más me pongo y practico eso y voy a caminar siendo sabio. Pero hay mucho más, porque así es Dios. Dios es generoso con nosotros, no nos quiere dejar ahí nomás. Ahora, escuche por otro lado el rechazo del mismo pueblo de Israel, porque Isaías le habla al pueblo de Israel, pero también a nosotros que somos el pueblo de Dios. Pero ahora escuche la otra parte, cómo también Dios habla al pueblo de Israel acerca de su pacto y el pueblo de Israel rechaza el pacto que Dios hizo con ellos. Jeremías capítulo 7 versículo 23 dice, para no leer todo el capítulo, solamente rescato estos dos versículos, 7:23 de Jeremías. Dice el Señor, esto les mandé, escuchad mi voz. ¿Cuántos saben que es una bendición escuchar la voz de Dios? Es una bendición. Y cuando andamos afanados, como la Marta que andaba ahí afanada, y María estaba a los pies de Jesús, estaba escuchando María a los pies de Jesús la dulce voz de Jesús, mientras que la Marta andaba por allá haciendo afanada y turbada. No, siempre en la vida, mis hermanos, tomemos nuestros tiempos para escuchar la voz de Dios y decirle, Señor, háblame. Cuando estamos orando, cuando estamos meditando en la palabra, Dios nos habla. Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos habla a través de los hijos, Dios nos habla a través de un hermano en la congregación, Dios nos habla también a través de las adversidades, pero también Dios nos habla y nos disciplina a través de nuestras malas decisiones. Dios nos habla a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos. Hay tantas formas y maneras en las que Dios nos habla, pero a veces por andar tan afanados en tantas cosas involucradas en este mundo, no oímos la voz de Dios. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré para ustedes por Dios, ustedes me serán por pueblo. Mira lo que sigue a continuación. Por lo tanto, si yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, andad en todo camino que os mande, para que les vaya bien. Y a veces yo le pregunto, ¿cómo te ha ido, hermano? Me ha ido como en feria, como decimos en México. Como en feria, o mal. ¿Por qué? Pues posiblemente porque no anduvimos en los caminos del Señor. Entonces no nos va bien. Versículo 24, escucha la realidad del pueblo de Israel. Entonces, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos con la dureza de su corazón. Y mire cómo lo describe el corazón malvado. Así es el corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante, como los cangrejos, ¿verdad? Hermanos, en la vida cristiana hay que ir hacia adelante siempre,
Para atrás, dicen por ahí, que ni siquiera para agarrar vuelo, ¿verdad? Entonces, caminar sabiamente nos impulsa hacia adelante, hacia la meta que es Cristo. Esa es nuestra meta, Cristo. Y como lo dijo Pablo, Cristo, quien es poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder y es la sabiduría de Dios. Y todos sabemos que todo camino tiene una ruta que te va a llevar a un destino. El asunto es no solamente tener una ruta, conocer esa ruta y ese camino, sino el asunto, el meollo del asunto es, conoces la ruta, pero hay que andar por ella. Hay que transitar por ese camino. Por ejemplo, muchos conocen la ruta para venir a este lugar, esta casa de oración Fontana. Pero de nada le sirve a alguien conocer la ruta y teniendo la oportunidad de los medios si no llega al destino, que es al destino, a la meta, que es llegar a la congregación para juntos alabar y adorar al Señor y escuchar la palabra. Y hoy, sin duda, más de alguno tal vez, conociendo la ruta, dijo, no, mejor lo veo por la televisión o aquí por el Facebook. Y está bien, le pongo el like ahí, pero aquí me quedo. Y luego de repente suena el teléfono, está viendo la predicación, esta o cualquier otra predicación de sana doctrina, tengo que aclararlo así. Entonces, pero suena el teléfono y ya se distrajo. Y ya no siguió por la ruta, ¿verdad? Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu. ¿Cuál es la ruta para andar en el Espíritu? Ahí lo dice, no satisfacer los deseos de la carne. Esa es la ruta. Entonces, tú y yo podemos saber, sí, la Biblia dice que debo de andar en el Espíritu, pero mientras no andemos en el Espíritu, o mientras estemos, mejor dicho, mientras estemos satisfaciendo los deseos de esta carne que no se sacia, pues no podremos transitar por la ruta que nos va a llevar para andar en el Espíritu. Por eso hay tanto de lo humano en las congregaciones cristianas, como esta, como cualquier otra. Incluso mucho de lo que se practica en el ministerio está muy metido lo humano, lo carnal, porque no andamos en el Espíritu. A los de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, también el apóstol Pablo, en el versículo 17, él les dijo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o mejor dicho, si hablamos del camino, o en la ruta y el camino de los gentiles. Ya no hay que andar por ahí, porque ya no somos gentiles. Los gentiles son los inconversos, los que no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Bueno, dice Pablo aquí, el consejo es, ya no andéis por esa ruta, por la ruta de los gentiles. ¿Cuál era ese camino o esa ruta por la que andaban los gentiles? En la vanidad de su mente. Y Dios no bendice al que anda en la vanidad de su mente. En Efesios capítulo 5, el mismo Pablo ahí les escribe en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Se fijan que he citado algunos textos que nos hablan de andar, caminar, la conducta, el proceder, ¿sí? Mirad cómo andéis, mira cuál es tu proceder en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo. Mira, hay que mirar con atención. Y luego dice, no como necios, sino como sabios. Tú decides, yo decido cómo andar en esta vida, como necio o como sabio. Ahora la pregunta, hablando del camino o de la ruta, ¿cuál es la ruta? Escuchen la pregunta, ¿cuál es la ruta para andar como sabios? Según lo dice aquí Pablo. Dice, no anden como necios, sino como sabios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ruta para andar en el camino de los sabios? Lo responde el versículo 16, aprovechando bien el tiempo.
aprovechando bien el tiempo. Porque las redes sociales también nos jalan y nos hacen, cuando no tenemos el control y somos sabios, las redes sociales nos hacen perder tanto tiempo, mis hermanos, tanto tiempo en cosas tan vanas. Entonces la ruta para andar como sabios y no como necios es aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos y se van a poner más malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Ahí la palabra entendidos también se traduce sino sabios, de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que vayamos creciendo, que vayamos hacia adelante. La voluntad de Dios es que vayamos madurando. La voluntad de Dios es que lo adoremos. La voluntad de Dios es que lo amemos. La voluntad de Dios es que lo sirvamos. La voluntad de Dios es que nos perdonemos. Esa es la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, decía David, que estaba su deleite. En la voluntad de Dios. Pero a veces cuando no andamos caminando la vida sabiamente, nos cuesta tanto aplicarnos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, sírveme. O Dios te dice, haz esto, ve aquí, o ora por el hermano. No, Señor, no tengo tiempo, ando muy cansado. Bueno, queremos que nos vaya bien en la vida, hagamos la voluntad de Dios. Caminar sabiamente tiene que ver, ya lo he dicho antes, tiene que ver con la capacidad de ver las cosas y las situaciones o las circunstancias de la vida, pero desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios. Eso es andar caminando sabiamente. Y cuando tú ves las situaciones que vienen a nuestra vida, las circunstancias del tipo que sean, pueden ser circunstancias favorables, algunas otras no tan favorables. Siempre velas desde el punto de vista de Dios, pero no basta solamente con verlas desde la perspectiva de Dios, sino hay que responder de acuerdo a los mandamientos de Dios. Puedes tener alguna situación difícil en tu casa hoy, pero aquí en la Biblia, si tú vas al consejo de Dios, vas a encontrar la respuesta a una situación que posiblemente estés experimentando en tu vida. Hay que responder de acuerdo al consejo de Dios. Eso es caminar sabiamente. Es fácil, ¿verdad? Se dice fácil, pero a veces no es tan fácil. Incluso predicarlo se hace fácil y a veces no tanto vivirlo. Pero hay bendición en eso. Así que sabiduría no es simplemente un asunto de poseer conocimientos mentales, sino más bien sabiduría es cómo esos conocimientos se aplican de forma adecuada y eficaz a la vida diaria. Por lo tanto, es importante también saber cuál es la fuente de donde procede nuestra sabiduría. Porque dependiendo de donde proceda tu sabiduría o mi sabiduría, pues eso nos debe de llevar a distinguir qué tipo de sabiduría, o mejor dicho, con qué tipo de sabiduría estamos haciendo decisiones. Entonces tenemos que discernir y distinguir entre la sabiduría meramente humana, o lo voy a decir de esta manera, secular. Tenemos que distinguir entre la sabiduría humana o secular y la sabiduría puramente divina. Son dos tipos de sabiduría muy, muy diferentes. Este término secular es un término que proviene del latín saeculare, que significa por un lado siglo, pero también por otro lado mundo. Y de ahí que secular entonces se refiera a todo lo que es mundano, todo lo que usted se puede imaginar que es mundano, el pecado, las drogas, el alcohol, la pornografía, las mentiras, el adulterio, todo eso tiene que ver con lo mundano, con lo secular. Y todo eso se opone a lo que es espiritual, a lo que es santo y a lo que es divino, ¿sí o no?
Todo eso, hay una lucha, hay una oposición. Así que cuando hablamos de sabiduría humana, o cuando yo me esté refiriendo en el mensaje a la sabiduría humana, me voy a estar refiriendo a aquella sabiduría que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, ¿por qué es importante conocer y hacer la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría secular? Porque ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que poseen un gran conocimiento, un vasto conocimiento en las distintas áreas del saber? Sin embargo, sus vidas no necesariamente son vidas sabias desde el punto de vista de Dios. Pueden tener una mera sabiduría humana o secular. Y esto lo vemos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, gente muy letrada como los filósofos, los científicos, que toda su inteligencia y todo su conocimiento no les ha alcanzado para ver la creación de Dios y dicen: Dios no existe. Dios no existe. Por ejemplo, Albert Einstein, él dijo: la palabra de Dios que afirma la existencia de Dios no es para mí más que el producto de la debilidad humana. ¿Cuántos creen en que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, para Albert Einstein es producto de tu debilidad humana el creer en lo que dice Dios. ¿Cómo que amén? ¿Cómo que amén? No, hay que decir amén cuando corresponda, ¿sí? Él decía entonces: para mí, el que cree en la palabra de Dios, que la palabra de Dios habla de la existencia de Dios, para mí no es más que el producto de la debilidad humana. Eso dijo él, pero ese no es nuestro caso, ¿verdad que no? No. ¿Cuántos creen entonces que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Otro científico, este hombre Richard Dawkins, este era un biólogo científico inglés. Él escribió un libro que el título ya solamente ya deja mucho que ver. Él escribió un libro que tituló El espejismo de Dios. Y ahí él afirma precisamente que Dios no existe, que Dios es pura quimera o es un mero ilusionismo de la gente que decidimos creer en Dios. Somos ilusionistas. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Bueno, según este hombre, somos ilusionistas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos distinguir entre la sabiduría humana secular y la sabiduría puramente divina. Y tengo que decirlo, el caminar cristiano, el caminar de la vida cristiana, significa transitar bajo los principios de la sabiduría de Dios. No es de otra manera. No bajo los criterios o conceptos de la sabiduría secular. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, surge una pregunta aquí. ¿Cómo entonces podemos nosotros distinguir entre la sabiduría secular y la sabiduría divina? ¿Cómo se puede distinguir? Imagínate que te encuentras un hombre que moralmente es un hombre bueno, respetuoso, honorable, atento, trata bien a su esposa, y es inteligente. Cualquiera pudiera decir: no, este hombre ha de ser cristiano. Y a veces nos vamos con la finta, porque hay personas que hablan bien, con muy buena retórica, y luego la gente dice: no, este hombre se me hace que es cristiano. Mucho cuidado. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría puramente divina y la sabiduría secular. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos distinguir? Porque nos podemos encontrar con estos dos tipos de personas: un buen cristiano que habla bien, que se conduce bien, que es honesto, que es un buen cristiano moralmente hablando, que ama a Dios, y otro que ni siquiera no ha nacido de nuevo, pero con las mismas características. Bueno, el significado del término original sabio nos puede ayudar a darle respuesta a esta pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo la distinguimos? Sabio es el término hebreo hakam, con J y K de kilo.
Jacam. Y este término sabio se traduce o habla de una persona que es hábil, que es diestra, que es una persona experta y es una persona muy práctica. Y personas con estas cualidades encontramos allá afuera y aquí adentro también. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a distinguir quién aplica la sabiduría divina y quién la sabiduría secular? Bueno, la primera vez que aparece en la Biblia este término Jacam tiene que ver con la sabiduría secular. Miren lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 41, Faraón narra ahí la historia. Voy a nomás a rescatar unos textos, pero narra ahí la historia que Faraón, el faraón de Egipto, tiene dos sueños que lo turbaron, que al final de cuentas fue uno solo. Dice Génesis 41:8: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el espíritu de Faraón. Noten ustedes que espíritu está con minúscula para hablar del ser interior del ser humano. Su espíritu estaba angustiado. Dice, y envió llamar, escuchen, a todos los magos, que también se traduce brujos y hechiceros. Dice, mandó llamar a todos los magos, a sus brujos, a sus hechiceros de Egipto, pero también mandó llamar a todos sus sabios. Ahí está el término Jacam. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Yo quiero que notemos en este texto que aun a pesar de la combinación de la erudición de los magos y de los sabios, que dicen los comentarios que estos magos y sabios eran expertos en la interpretación de sueños. Sin embargo, este sueño de Faraón no pudieron interpretárselo. Lo que ellos no sabían es que de una manera providencial se estaba preparando el escenario para que apareciera José, pero ese José con la sabiduría de Dios, y entonces interpretar el sueño. En Génesis 41, aquí ya voy a leer el versículo 32 para no leer todo el pasaje. Aquí ya José está dando la interpretación del sueño. Versículo 32 dice: el suceder del sueño a Faraón dos veces, o el hecho de que lo haya soñado dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios. En otras palabras, lo que Dios se ha propuesto hacer con Faraón y con todo el pueblo, Dios lo va a hacer, como siempre sucede. Dice, y que Dios se apresurará a hacerla. Versículo 33. Por tanto, provéase Faraón, ¿de quién? ¿Cómo dice ahí? De un varón prudente y sabio. Ahí está el término otra vez, Jacam. Pero ahora ya no está hablando de un sabio secular, sino de un sabio espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, provéase de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Quién fue ese varón prudente y sabio? José. Su sabiduría, o la sabiduría que Dios le dio, le permitió a él tener estaba encarcelado. Acuérdense la historia de José. Estaba encarcelado injustamente. Pero como Dios es soberano, Él prepara todo para que al final de cuentas Él sea glorificado. Entonces, miren hasta dónde llegó este hombre por causa de la sabiduría con la que él caminó siendo sabio. Versículo 39. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio, ahí está Jacam, como tú. No hay otro como tú. Versículo 40. Tú estarás por tanto sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Se fijan hasta dónde puede llegar un hombre que camina sabiamente? A tener un lugar de autoridad, un lugar de respeto, un lugar de honra. Ninguno de nosotros somos personas necias, somos hijos de Dios, y Dios nos quiere llevar a esos niveles. La Biblia dice en Deuteronomio: y serás cabeza y no cola.
Irás por delante y no por atrás. Prestarás y no pedirás prestado. Porque ya dijimos la semana pasada que el que pide prestado es siervo del que le presta. El término Hakam también se usa para describir a las personas que eran en la antigüedad y actualmente también personas, o los artífices se les llama ahí en la Biblia, o hábiles, pero eran personas, los artífices que eran los creadores no solamente de las vestiduras sacerdotales, sino de todos los objetos del tabernáculo. Por lo tanto, entendiendo el término Hakam y entendiendo también que estos eran los artífices, las personas hábiles para hacer no solamente las vestiduras, sino el desarrollo de las actividades en el templo, esto nos puede llevar a entender que todo lo sagrado de Dios requiere sabiduría. Servir a Dios requiere sabiduría. Orar requiere sabiduría. Discernir la palabra requiere sabiduría. Todo eso es lo sagrado de Dios. Entonces, todo lo sagrado de Dios requiere sabiduría. Por lo tanto, para hacer y servir en la obra de Dios, se requiere de la sabiduría de Dios y no de la sabiduría secular. No de la sabiduría secular. Mire la instrucción que Dios le dio a Moisés, Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, hablando de los artífices o de las personas hábiles para hacer las vestiduras sagradas. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, sacerdotes de Dios, los representantes de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios, los mediadores. Aarón, a Nadab y a Abiú, a Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Y luego dice: y les harás vestiduras sagradas. ¿Se fijan cómo todo lo de Dios es sagrado? A Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás, le está dando instrucciones Dios a Moisés, tú les vas a hablar a todos los sabios del corazón, los que tienen sabiduría aquí en el corazón, Hakam, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios es el que da la sabiduría. Él provee de sana sabiduría. Leímos allá en Proverbios 2. Él provee de sana sabiduría. Dice: para que hagas las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Vamos a Éxodo capítulo 36, ahora para ver que también para hacer la obra de Dios, o los instrumentos que se necesitaban en la obra de Dios, también requieren sabiduría. Éxodo 36:1 dice: así pues, Bezalel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová, ¿qué? Sabiduría. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, la sabiduría de Dios está sobre ti, porque Él nos provee de eso. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra de Dios para trabajar en ella, el corazón que es movido. Yo he dicho anteriormente, el ministerio de la silla no existe. Todos somos llamados a trabajar. La obra requiere trabajo. ¿Qué requiere? Díganlo, trabajo. Y la pregunta es: ¿estás trabajando? Y cuando digo trabajo, tú puedes trabajar formando parte en alguno de los ministerios de la congregación, puedes hacer la obra del ministerio en tu trabajo, en la escuela, con tu vecindario, yendo a predicar con los hermanos de evangelismo, etcétera. Hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la obra requiere trabajo. ¿Y quiénes trabajan? Todos aquellos a quienes el corazón los movió a venir a la obra para trabajar en ella. Versículo 3: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Había mucho trabajo que hacer.
Algunos trajeron madera, algunos trajeron plata, algunos trajeron... Hubo una ofrenda que el pueblo trajo, dice, para hacer la obra del servicio del santuario. Y ellos seguían trayendo las ofrendas voluntarias cada mañana. Las ofrendas, para todo lo que tú haces para Dios, sea que des tus ofrendas económicamente o en especie. Los hermanos que traen luego algunas despensas ayudan a los que no tienen. Tus ofrendas que das, ayudamos también a los que están en alguna necesidad. Pero son ofrendas voluntarias que surgen en el corazón. Aquí no manipulamos a nadie. Trae $1,000 y Dios te va a dar 10,000 porque Él te quiere prosperar. Eso no es cierto, eso es necio, es tonto, es negligente. Y así son los que promueven ese tipo de doctrinas o mensajes. No se crea de ellos, ¿sí? Dice entonces, versículo 4: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y fueron tantas las ofrendas que Moisés tuvo que suspenderlas. Ya, hermanos, ya. Gracias por su generosidad, pero ya tenemos que parar porque trajeron mucho, ¿verdad? Hay una historia, bueno, aquí ya estamos viendo los dos tipos de sabiduría, porque estamos hablando de distinguir entre la sabiduría secular y la sabiduría divina. ¿Sí lo alcanzaron a ver en los ejemplos? ¿Sí? Hay otra historia que nos deja ver, por un lado, la vileza y la bajeza de actuar bajo los criterios de la sabiduría humana y secular. Miren el ejemplo, segunda de Samuel capítulo 13. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Y este es un caso que no es tan extremo como lo que estamos viendo en el día de hoy, Sin embargo, requiere nuestra atención. Segunda de Samuel capítulo 13. Sabiduría humana o secular. Aconteció después de esto, estamos en segunda de Samuel 13:1, dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. A este tremendo de Amnón se le olvidó la instrucción que Dios les había dado en Levítico, que no deberían de poner sus ojos en sus propios. Eran medios hermanos, pero aún así Dios prohibió. A este no le importó, ¿sí? Se enamoró, lo voy a poner así entre comillas, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba, versículo 2, Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. ¿Alguien sabe de qué estaba enfermo Amnón? ¿De qué? De lujuria. Ya lo vamos a ver. Estaba enfermo de un deseo sexual que, dicho sea de paso, es perverso y es malvado y pecaminoso. Eso de que se enamoró, para empezar, ya estaba violando la instrucción de Dios. Cuiden a sus hijos. Es que estoy enamorado. Cuidado. Especialmente si su hijo o su hija no tienen la edad para establecer una relación de noviazgo. Ay, que vayan experimentando. No, el noviazgo, desde una vez lo digo, si usted no lo sabía, es la antesala al matrimonio. Ahora, si su hijo o su hija ya anda por ahí noviando con su consentimiento, es porque entiendo yo que ya se van a casar. Porque acabo de mencionar que el noviazgo es la antesala al matrimonio. Porque el noviazgo no es nomás para andar picando aquí y luego allá y luego otra allá. Ah, no, pues siempre no. Y luego ya agarra otra. Cuidado, ¿sí? Porque ese tipo de enamoramientos no son enamoramientos genuinos. Entonces, ¿de qué estaba enfermo Amnón? De lujuria, deseo de la carne. Y luego mire lo que dice, porque vamos a ver un ejemplo de la sabiduría humana, carnal, ¿sí? Amnón tenía un amigo. Por cierto, padres de familia, cuiden los amigos que tienen sus hijos.
porque no todos los que se dicen amigos son verdaderamente amigos de nuestros hijos o nietos. Acá tengo uno. Yo tengo que cuidarlo, ¿sí? ¿Cuáles son sus amigos? Aunque de repente no le gusta, pero I'm sorry. Tengo que ayudarle a decidir por los que son verdaderamente sus amigos. Por ejemplo, si a su hijo, o en este caso a mi nieto, alguien le ofrece, un amigo le ofrece marihuana, ¿es su amigo? No. O si el amigo o la amiga lo invitan a robar, ¿es su amigo? No. Entonces dice aquí que Amnón, yo lo puse aquí, en mis notas lo puse entre comillas, tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. En otras palabras, era primo hermano de Amnón y eran amigos. Entonces dice, y Jonadab, fíjense cómo dice ahí la parte final del versículo 3. Y Jonadab era un hombre astuto. Este término, aunque no es sabio, es astuto, es el mismo término del que estamos hablando, Jacam, que es sabio. Pero escuchen esto, esa sabiduría, según Santiago, es sabiduría terrenal, animal y elevada a la diabólica potencia. Esa es la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Mire el consejo que le dio. Versículo 4. Este Jonadab le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Pregunta: ¿era amor genuino, amor leal, amor filial? No, era amor eros o amor erótico de la carne. Ese era el amor que tenía. Versículo 5. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuidado con las propuestas que les hacen los aparentes amigos a tus hijos, que le puedan decir: finge que vas a la escuela y nos vamos a otro lado. Ya ustedes pueden, después leen la historia y aplíquenla a la familia. Finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí la vianda, para que al verla yo la coma de su mano. ¿Al verla? Bueno, lo demás es historia que todos conocemos. Amnón violó a Tamar. Fue literalmente una violación. Entonces, ¿era amor? ¿Qué dijimos de que estaba enfermo Amnón? De lujuria. La violó y después de haber complacido sus más bajos instintos carnales, la rechazó de una manera vil. Salte de aquí, mujer. Sí, pues ya te habías llenado de satisfacción tu carnota. Incluso Tamar le dice: no, oye, no me eches así. Mandó llamar a los soldados, a sus criados: echen esta mujer de aquí. ¿Por qué no dijo lo mismo cuando llegó Tamar? Porque ya le andaba, su lujuria no lo dejaba. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. ¿Y qué pasó al final? El hermano de Tamar, Absalón, mató a Amnón. ¿Sí? Así que el caminar cristiano tiene que ver con transitar bajo los principios de la sabiduría de Dios para tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y no hacer decisiones como las que hizo este tremendo de Jonadab y que aconsejó a Amnón. Todos sabemos que Dios es la fuente de la sabiduría porque Él es sabio. ¿Cómo es Dios?
Él es poderoso, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es sabio. Dios es sabio. Pero escuchen esto, mis hermanos. En el carácter sabio de Dios, Dios actúa con justicia ante la rebelión y ante la maldad, ¿sí o no? Dios siempre va a actuar. No, no pasa nada. A ver, no me ha hecho nada Dios. Bueno, no juguemos con la paciencia de Dios ni con la gracia de Dios. Isaías capítulo 31, mire lo que dice la Biblia, Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Dios está hablando al pueblo de Israel, a su pueblo. Les está hablando y les está diciendo: Egipto simboliza el mundo, porque así estaba Israel, esclavizados en el mundo, en la idolatría, en el paganismo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes que son más fuertes. Todas estas imágenes de caballos, carros y jinetes hacen alusión a todo lo terrenal. Entonces toma sentido el texto. Hay de los que van a Egipto a buscar lo terrenal, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. A veces, en lugar de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hago en esta situación?, vamos y le preguntamos a alguien que ni siquiera conoce a Dios, al vecino que es inconverso, o al compañero de trabajo porque dices que es tu compañero y es tu amigo. Oye, ¿qué opinas? Fíjate que tengo este problema. Y obviamente el consejo que te van a dar no va a ser un consejo basado en la Biblia, va a ser un consejo secular. Tú decides si lo tomas o no. Eso es lo que está tratando de decir Dios a través del profeta Isaías a su pueblo. No vayan al mundo a buscar lo terrenal, porque lo mejor, lo celestial, lo encontramos aquí en su palabra. Por eso hay que mirar al Santo de Israel y buscar en el Señor. Versículo 2: pero Él también es sabio y traerá el mal, y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará con la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Dios es sabio, pero obra en justicia. Ahí está la prueba. Caminar sabiamente bajo la sabiduría de Dios, entonces, ya hablamos de esto, nos hace bienaventuradísimos, felices, dichosos. El sabio es sabio porque su estilo de vida proyecta un temor reverente, y la bendición de Dios reposa sobre él, lo sigue, lo persigue y lo alcanza. ¿Por qué? Porque está honrando a Dios. Así es como debemos caminar, honrando a Dios. Por eso Salomón dijo en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que lo contrario de Jacam, que es sabio, es necio, tonto, insensato, porque rechaza el consejo de Dios para caminar y depender de su sabiduría, y empieza a caminar en el entendimiento humano, o como ya dijimos, en el entendimiento secular. Hay otra historia que voy a mencionar que nos deja ver los dos caminos, o las dos conductas, o los dos procederes. Por un lado, el camino de la insensatez de un hombre, y por otro lado, el camino sabio de una mujer. La historia se encuentra en 1 Samuel 25. Los protagonistas son un hombre que tenía, voy a narrarla así rápidamente para abreviar tiempo. La historia narra ahí que uno de estos protagonistas era un hombre que tenía una hacienda en un lugar o en una ciudad llamada Carmel. Dice la Biblia ahí en la narración que este hombre era un hombre muy rico, y menciona ahí, dice, tenía 3,000 ovejas y tenía 1,000 cabras. Su nombre era Nabal. Yo creo que pongan atención en el nombre, Nabal. ¿Cómo se llamaba? Nabal. La esposa de Nabal se llamaba Abigail, ¿sí?
Dice primera de Samuel 25:3, dice, ella era una mujer de buen entendimiento. En otras palabras, era una mujer sabia. ¿Cómo se llamaba su esposo? Nabal. ¿Sí? Entonces, ella era una mujer de buen entendimiento, sabia, prudente. Y aparte de ser sabia y prudente, era una mujer de hermosa apariencia. Pero el hombre, Nabal, ¿cómo era? Era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice de los calificativos de Nabal, dice que era grosero y mezquino, o tacaño pues, o avariento, y era del linaje de Caleb. Así que tenemos a Nabal. Por cierto, Nabal significa insensato. Entonces vamos a identificar a Nabal como el insensato, ¿sí? O el insensato de Nabal. Pero por otro lado tenemos a su esposa Abigail, que era una mujer sabia y prudente. Y luego aparece en la escena David, que en buenos términos le hace una petición al insensato de Nabal, que era riquísimo, tenía mucho. Y la petición fue la siguiente, versículo 8, dice: ¿podría ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en el tiempo de la celebración? Estaban esquilando o trasquilando a las ovejas. Dice: por favor, esta fue la petición de David, comparte con nosotros y con tu amigo David de las provisiones que tengas a la mano. 9. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Miren la respuesta del tacaño, de insensato y mezquino de Nabal, que teniendo mucho agarró, ¿sí? Dice: ¿quién es ese tipo David? Lo dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es ese hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua, la carne que maté para mis esquiladores y dársela a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Y aquí aplicamos con el ejemplo de Nabal. Ser mezquinos o avarientos lleva a alguien, a una persona que actúa de esa manera, a actuar con insensatez, como lo hizo Nabal. Y a veces eso nos pasa. De la Biblia dice que cuando tienes el poder para bendecir a alguien y no lo haces, y cerramos nuestro corazón para el que tiene necesidad, es que se va a drogar. Mira, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para discernir quién está. El otro día iba con mi nieto precisamente, le dije: mira, yo quiero que observes, porque ahorita vemos muchos homeless alrededor. Algunos tienen una necesidad genuina, ¿verdad que sí? Y ahí están y piden. Pero algunos otros los ves todos fumigados por la droga o por el alcohol. Entonces le decía yo a mi nieto: cuando vayas a darle a alguien, tienes que aprender a discernir por el rostro, ¿sí?, cómo anda, ¿sí?, y aquí con tu espíritu, para saber si le das o no le das. Porque si le das al que anda todo fumigado, ¿qué crees que va a hacer con lo que le des? A fumigarse más. Pero el otro va a ir a comprar el pan que necesita para comer. En fin, hay que usar sabiduría, porque ser mezquinos o avarientos nos lleva a una persona a actuar con insensatez, como lo hizo Nabal. Entonces, miren la reacción de David. David se enojó. Y en su enojo hizo una decisión que a mí me parece una decisión de la carne. Porque inmediatamente dice ahí la historia que tomó 400 hombres para ir y tomar venganza por su propia mano. Y dijo, versículo 21, ese Nabal, el insensato, me devolvió mal por bien. Ya en otro episodio David había tenido oportunidad de bendecir a los criados de Nabal, y pues obviamente esperaba que fuera correspondido, pero no fue, porque el Nabal era insensato. Ese Nabal me devolvió mal por bien. 22,
Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. No sé si a usted le parece una decisión muy arrebatada, muy sanguinaria inclusive. Y aquí aprendemos también el enojo. Cuando alguien hace una decisión en el enojo, te va a llevar o nos va a llevar a actuar con la sabiduría secular. Aquí David no estaba aplicando la sabiduría de Dios. Su enojo lo llevó. Pero gracias a Dios que en medio de la situación entra en escena la mujer sabia, la mujer de Nabal, que era una mujer prudente, Abigail. Del versículo 23 en adelante, dice ahí la historia que ella se arrodilla, intercede por su esposo Nabal, reconociendo precisamente que era un hombre malo, duro de corazón, mezquino y perverso. Y en el versículo 26 yo quiero que escuche las palabras de esta mujer sabia. Versículo 26 dice: ahora mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. ¿Sabe que hay alguien que nos conoce tal como somos? ¿Sabe quién es? Nuestra esposa. La esposa nos conoce al dedillo. Y Abigail conocía al tremendo de Nabal. Sabía que era agarrado, tacaño, que era malo. Tal vez la maltrataba y a lo mejor hasta no solamente verbalmente, sino físicamente. Versículo 31 dice: mi Señor, que esta no sea una sombra en su historial, y entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Oiga, esas son palabras sabias, ¿no es cierto? Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento sabio. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Vamos hasta el 38. Y días después, ya la historia ahí se termina, pero días después, bueno, regresa Abigail a su casa y el tremendo de Nabal tenía fiesta y se había emborrachado, se puso hasta las chanclas, como decimos allá en México. Entonces le cuenta Abigail lo que había hecho, le había llevado provisiones a David y a sus siervos, y el tremendo de Nabal se enojó. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, en este caso a él. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Claro, todo varón quiere tener a una esposa que sea una mujer sabia, ¿sí o no, varones? Sí, sí. Y la tomó por mujer. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la sabiduría que tenía. ¿Cuántos varones le dan gracias a Dios por las mujeres sabias que edifican la casa? Yo le doy gracias al Señor. Y aquí yo veo muchas mujeres sabias que edifican la casa, pero también hay el otro lado, las mujeres insensatas que en lugar de edificar, destruyen. Mire la conducta de Dios para el necio y para el insensato. Proverbios 1:28. ¿Estamos aprendiendo? Bueno, seguimos adelante. Proverbios 1:28. Esta es la conducta de Dios para quienes caminan en insensatez, en negligencia. Dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor reverente de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Por lo tanto, los que esperaban comerán del fruto de su camino.
Ahí están las consecuencias de nuestras decisiones. Comerán del fruto de su camino, de su proceder, de su conducta, de su comportamiento, y serán hastiados de sus propios consejos. 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios les echará a perder. A los insensatos, pero escuche para los sabios e inteligentes. Escuche el contraste, versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuántos viven tranquilos? Dale el aplauso de alabanza al Señor, Él lo merece. Cuando caminamos en la sabiduría de Dios, podemos vivir confiados, tranquilos. Hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, cosas más van a estar sucediendo, pero si estamos bien agarrados del Señor, tranquilos, ¿sí? Sin duda, una de las razones por las que Dios nos ha insistido en que caminemos bajo su sabiduría es debido a las altas recompensas que se obtienen como consecuencia de caminar en la sabiduría de Dios. Yo voy a mencionar rápido, ya no me da mucho tiempo, pero rápido, así a vuelo de pájaro, voy a mencionar algunas de las recompensas que nos vienen siempre y cuando decidamos caminar en la sabiduría de Dios, ¿sí? Número 1, contentamiento. Te va a venir contentamiento, esas son recompensas. Ahora, muchas tarjetas de crédito o de los bancos te dicen, o en las tiendas comerciales te dicen, te vamos a dar tu tarjeta y por cada compra que hagas te vamos a dar recompensas, ¿verdad? Y ahí está el gancho, ¿no? Bueno, también Dios dice, estas son las recompensas que vas a obtener si decides caminar en mi sabiduría. Número 1, contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento bíblico tiene que ver con una confianza interna aquí del corazón, una confianza en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios. Eso es contentamiento. El contentamiento produce frutos, y uno de esos frutos es gozo, pero también es paz. Pero también el fruto del contentamiento tiene que ver con paciencia, también tiene que ver con fidelidad. El contentamiento también nos lleva a ser agradecidos con Dios, siempre y cuando la persona agradecida sea un hombre, una mujer nacida de nuevo. Los que no han nacido de nuevo reniegan contra Dios, reniegan de todo y por todo y con todos. Pero el que ha nacido de Dios y tiene contentamiento es agradecido con Dios independientemente de las circunstancias o de las cosas por las cuales esté experimentando. Le da gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por las cosas con las que Él nos bendice, pero también por lo que no nos da, porque eso es lo mejor. Él sabe todo lo mejor que nosotros necesitamos. Cuando yo le oro al Señor y de repente me encuentro así como pretendiendo darle instrucciones al Señor: Señor, bendice de esta manera a mi hija, bendice de esta manera a mi hijo, bendice al hermano fulano de esta manera. Y el Señor me dice: oye, ¿desde cuándo tú me das instrucciones? ¿Qué acaso Dios no sabe todo lo que necesitamos? Entonces mi oración cambia. Yo le digo: Señor, tú ya sabes lo que el hermano necesita, tú ya sabes lo que yo necesito, dame sabiduría, Señor. ¿Sí? El contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios. Dios no cambia. Y como Dios no cambia, Él va a seguir siendo fiel, Él va a seguir siendo proveedor de todo. Él va a seguir siendo paciente con nosotros. Él va a seguir siendo misericordioso con nosotros. Él va a seguir siendo justo con nosotros. Y de eso debemos estar seguros y confiados. Eso es contentamiento. Por lo tanto, cuanto más le conocemos, más confiaremos en Él. Y una de las imágenes en la Biblia que describen el contentamiento
lo vemos en el Salmo 1, cuando habla ahí la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted quiere todo el detalle de todo este salmo, yo di una enseñanza en los miércoles hablando del Salmo 1. Aquí solo lo estoy mencionando a vuelo de pájaro. Dice versículo 2, aquí está el contentamiento: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí te deleitas cuando lees la Biblia? El mejor deleite que tú y yo podemos tener de la ley de Dios es cuando la aplicamos a nuestra vida. Causa un deleite impresionante, porque dices: de veras que esto funciona. ¿Verdad que sí funciona? El consejo de Dios funciona porque es el consejo sabio, porque Él nos da la sabiduría. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está la imagen: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto significa: el contentamiento va a venir a nosotros cuando vengan los tiempos de calor, de sequía. Ese varón, esa mujer se mantendrá como ese árbol frondoso, que dará su fruto a su tiempo, porque está confiado de que siempre la provisión de Dios estará ahí con él. No tiene nada que temer porque su confianza está en el Señor. El deleite, el contentamiento está en las corrientes de la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6:6, gran ganancia, no es nada más decir vas a tener una ganancia, es una gran ganancia. Se está haciendo un énfasis porque está hablando en sentido superlativo. Gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? La devoción a Dios, el amor a Dios, el ir en pos de Dios, el aplicar lo que Dios dice. Eso es la ganancia de la piedad. Pero dice: gran ganancia es la piedad, pero si la acompañas de contentamiento, que tiene que ver con la confianza en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Bueno, entonces estás contento con lo que tienes. Y si no tienes lo que no tienes, de todas maneras hay que estar contentos. ¿De acuerdo? Versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cuántos que aman el dinero encontramos a nuestro alrededor? Hace un tiempo atrás, de repente veo yo a una persona así tan pensativa. Lo vi así tan extasiado, así como de esas veces que tú ves a una persona y de pronto: oye, ¿en qué estás pensando?, le dije. Dice: ¿qué crees? Estoy pensando cómo hacerme rico. Dije: no puede ser. ¿Cómo hacerte rico? ¿Por qué no pensamos mejor cómo hacernos sabios? Porque ¿de qué le sirve a la gente tener riqueza si no tiene sabiduría para administrar eso? ¿Sí? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos el día de hoy se quieren hacer ricos y millonarios sin trabajar. Quieren dinero fácil y se meten de sicarios, de narcotraficantes, hasta de políticos. Sí, agarran dinero fácil muchos políticos, y no se diga en este estado. Por eso hay que orar por ellos. La sabiduría de Dios está también en nuestras oraciones. Porque a veces hacemos oraciones imprecatorias: Señor, fulmina a todos los políticos corruptos que tenemos. No, dale sabiduría a todos los políticos que al final de cuentas están puestos por Dios, ¿verdad? Entonces, la recompensa que obtenemos de decidir caminar sabiamente es, número 1,
contentamiento. Número 2, la seguridad en sus promesas. Ahí se lo dejo, escudriñele, ¿sí? Pero también está el otro lado. También paz nos viene como resultado de caminar en sabiduría. Hay muchos textos que tengo aquí, pero también está el otro lado. Si no caminamos en la sabiduría de Dios y nos obstinamos en aplicar a nuestra vida sabiduría secular, pues nos vendrán conflictos, ansiedad, preocupación, temor al futuro. ¿Qué pasará mañana? Incluso algunos le tendrán temor a la muerte. No, hermano, no hay que temerle a la muerte, porque para nosotros, los que conocemos al Señor, la muerte, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Gloria a Dios, ya mejor que nos vayamos, ¿verdad? Entonces, el que camina en la sabiduría secular experimentará también desilusión, amargura, resentimiento, vendrá descontento a su vida. El descontento en una persona corroe el alma, es como el cáncer que poco a poco va avanzando y va comiendo. Y entonces una persona descontenta va buscando, se desanima, se desconecta del Señor y empieza, en lugar de buscar más al Señor, empieza a buscar satisfacer los apetitos carnales de la naturaleza humana. Por eso es que la verdad de la palabra de Dios hoy nos ha mostrado y nos ha confirmado que solamente hay dos formas de caminar y de proceder y de conducirnos por esta vida. Número 1, con la sabiduría de Dios, que es inteligente, no es perfecta, pero es la sabiduría de Dios, en lugar de caminar de manera necia, tonta y negligente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios bendice al que camina sabiamente, y seremos bienaventurados al caminar sabiamente, o seremos insensatos si caminamos humanamente. ¿De acuerdo? Más claro que eso. Sí se puede caminar en sabiduría, ¿no? ¿Sí o no? Sí se puede. Bueno, pues vayamos y apliquemos el mensaje allá afuera. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Si Dios habló a tu corazón y reconoces que en alguna área de tu vida no has estado caminando con la sabiduría de Dios, el día de hoy es una buena oportunidad para que tú le digas al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a caminar sabiamente por tus caminos. Oremos, cierra tus ojos ahí. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enfatizar de una manera tan clara en tu deseo, el deseo que hay en tu corazón, que es que caminemos como tus hijos bajo los principios de la sabiduría divina y no bajo las tendencias de la sabiduría secular, mundana. Ayúdanos, Señor. Todavía estamos en esta naturaleza humana, Señor, pero anhelamos agradarte con nuestra vida, anhelamos terminar la carrera, seguir por la ruta que tú nos has marcado hasta llegar a la meta que es Cristo, poder de Dios, hasta llegar a tu presencia, Señor. Pero mientras estemos aquí, queremos pedirte que nos ayudes a caminar sabiamente, Señor. Perdónanos si hemos sido insensatos como Nabal, si hemos sido mezquinos para darte lo que tú mereces, gloria, honra, honor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Danos una nueva oportunidad en el día de hoy. Tú eres Dios de nuevas oportunidades, constante y continuamente nos perdonas, nos limpias, nos purificas, nos impulsas a seguir adelante. Te pido por cada familia representada en esta casa, bendícelo, Señor. Especialmente te pido por cada varón, Señor, cabeza de hogar. Dales sabiduría, Señor. Dales de la sabiduría que le diste a Salomón.
Dale de la sabiduría que le diste a David, dale de la sabiduría que le diste a Moisés, de la sabiduría, Señor, que le diste a todos tus siervos que actuaron, Señor, caminando sabiamente. A todos aquellos artífices, los que hicieron las vestiduras sagradas, todos los que hicieron los mobiliarios, que tú les diste un corazón sabio. Danos un corazón sabio para guiar a nuestra familia por tus caminos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a Él, Él lo merece. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Algo trama. Un segundito ahí.